Buenas noches, mi nombre es Tatiana Ojeda y les voy a explicar por qué el cerebro que lee es un cerebro activo. La lectura es uno de los procesos formativos de carácter social e histórico más importantes que la humanidad ha generado a partir del desarrollo del lenguaje. Se encuentra estrechamente vinculada con el proceso de aprendizaje, además estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la reserva cognitiva del cerebro. Sin embargo, no se ha tomado muy en cuenta en las escuelas incentivar este hábito en los estudiantes. Se maneja como un componente puramente curricular. Solo se vincula el desarrollo de las competencias lectoras a la asignatura de lengua castellana y por lo tanto se torna una actividad obligatoria y nada placentera. En la cultura colombiana no se ha cultivado la lectura con su verdadero significado e importancia. En consecuencia, se debe crear conciencia en estudiantes y docentes de la necesidad de cambiar el modo tradicional de ver la lectura. Como dice el autor Sayas 2008, el libro de texto no puede ser la única fuente de lectura. El profesor debe conocer los distintos géneros y utilizar procedimientos didácticos específicos. Y hacen falta estrategias como crear metas de lectura, hacer predicciones textuales u operar con la estructura del texto. Es decir, se trata de conseguir que leer tenga un sentido para el individuo, volverlo una actividad placentera que ayude a ejercitar el cerebro, desarrollar la comprensión lectora. Además, la lectura genera temas de conversación, por lo tanto, también facilita la interacción y las relaciones sociales entre los estudiantes. Al mismo tiempo, les ayuda a reducir el nivel de estrés y de esta manera los estudiantes pueden gozar de múltiples beneficios que conlleva el leer, como ayudar al cerebro a que piense más rápido, ya que mientras se lee se obliga al cerebro a que ordene sus ideas, que interrelacione conceptos, se ejercita la imaginación y la memoria. De igual forma, ayuda a que se aumente el nivel cognitivo y se activen las neuronas. No obstante, para poder sacar provecho a todos estos beneficios hay que aprender a leer bien o comprender lo que se está leyendo. De otra manera, el ejercicio lector no será provechoso. En el marco de evaluación de la comprensión lectora, PISA, es el programa para la evaluación internacional de los alumnos, se entiende la competencia lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos, posibilidades y participar en sociedad. Es decir, que entender una lectura significa más que procesar información. Un buen lector es aquel que sabe concientizarse del contexto, de las intenciones, etc. Además, es capaz de utilizar lo que ha leído para resolver nuevos problemas en los que se requiere usar la creatividad con la información que obtuvo del texto. Por lo tanto, a la hora de enseñar a leer y a comprender la lectura, es necesario interrelacionar las tres variables que son el lector, el texto y el contexto, los cuales son fundamentales para una buena comprensión e interpretación textual. Sin embargo, para desarrollar esta capacidad de comprender e interpretar la lectura, es necesario que se ejercite el cerebro mediante la lectura continua para que adquiera potencia, agilidad y de esta manera se facilite la comprensión. Al nacer, nuestro cerebro está inmaduro aún y mediante las experiencias que se van adquiriendo en el transcurso de la vida, este va almacenando información. Por lo tanto, si la lectura se vuelve un hábito desde edades tempranas, será favorable, pero hay que tener en cuenta que se deben implementar estrategias para que la experiencia de la lectura sea positiva, ya que esta determinará que se quiera leer más si la experiencia fue placentera o menos si la experiencia fue dolorosa. Un equipo de la Emory University se preguntó si no habría una realidad científica. ¿Cambia nuestro cerebro por efecto de la lectura? Tras analizar el comportamiento cerebral de un grupo de lectores, la respuesta es que sí. La lectura modifica nuestras funciones cerebrales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el desarrollo del habla y el lenguaje varían en los niños. A veces se comete el error de atribuir las dificultades de lectura y escritura a los trastornos genéticos
y de tipos neurológicos. El hecho de que un niño sea un lector deficiente se puede deber a diversos factores, por ejemplo, que no conoce la lengua en la que aprende a leer, la enseñanza de la escuela es mediocre, no ha podido asistir a la escuela por alguna enfermedad, en su cultura no es importante la lectura, tiene alguna deficiencia visual o auditiva, tiene problemas de atención y concentración, tiene algún problema de lenguaje, etc. Todos estos factores se deben tener en cuenta, ya que cada uno de estos puede influir en diferentes momentos del aprendizaje. Se puede observar que el nivel sociocultural influye mucho, ya que se encuentran más lectores deficientes en las clases sociales desfavorecidas que en las que tienen un mejor nivel socioeconómico. Por lo tanto, cualquiera que sea el factor, existen posibilidades para intervenir oportunamente y estimular en todos los niños la capacidad capacidades que intervienen en la toma de conciencia y en la importancia de leer bien. Es muy común que una persona que no sepa leer bien se le atribuya esta dificultad a la dislexia. Sin embargo, ni siquiera se tiene claro el concepto de lo que es. Y vienen a la mente preguntas como, ¿es una enfermedad? ¿O se nace con ella? ¿O es culpa del ambiente? ¿Hay diferencia entre los disléxicos y los malos lectores? En fin, son muchos los interrogantes y es por esto que es necesario que se tengan claros estos conceptos para poder brindar una intervención oportuna. En conclusión, se puede decir que leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias de los demás. Desarrollar el gusto por la lectura debe ser un reto que debemos plantearnos tanto docentes como padres de familia. Debido a que somos seres imitadores por naturaleza, los adultos podemos funcionar como modelos de conducta para los menores, que siempre tienden a imitar aquello que ven en sus figuras de referencia y en sus entornos habituales, sobre todo cuando ven que esta actividad es valorada positivamente por dicho entorno. Debemos cambiar la cultura de la no lectura en nuestro país. La sociedad en que vivimos exige cada vez más ciudadanos que sean dueños de sus propios pensamientos y no esclavos de pensamientos de otros. Y para esto solo queda aprender a leer y comprender aquello que se lee. De esta manera se obtendrán mejores resultados, no solo en el ámbito escolar, sino que en el futuro esta labor se verá reflejada en hombres pensantes que puedan ser incluidos social, cultural, política y económicamente. Este debe ser el gran desafío, no solo para la educación colombiana, sino para la sociedad en general. Muchas gracias.